Bien, chicos, entonces continuamos. Bueno, existen varias formas de captar y de brindar la energía eléctrica, ya sea en términos cotidianos, domiciliarios o en términos industriales. Pero los más utilizados son el sistema monofásico y el sistema trifásico. El monofásico, tal como su nombre lo indica, pues es un sistema que emplea una fase y el neutro, obviamente, pues para poder cerrar el circuito. Y el sistema trifásico, que es aquel que utiliza tres corrientes alternas, tres fases, pero en el momento del armado se van a utilizar dos fases. Cada una me suma 100, bueno, cada una está compuesta por 120 voltios, sumarían 240 voltios. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver en la presentación de PowerPoint, pero tiene varias ventajas utilizar el sistema trifásico. Pues en la actualidad se observa que tiene facilidad de transporte, es sencillo ese sistema de armado, tiene menor consumo y mucha más versatilidad porque ese sistema, por estar conformado por 240 voltios, o sea, más tensión, más fuerza para que transporte más corriente. Recuerde que la corriente depende de la cantidad del voltaje. Si hay un voltaje cero, pues la corriente será cero. Si hay un voltaje muy grande, pues la corriente será grande también. Entonces, el sistema trifásico se utiliza comúnmente para utilizar electrodomésticos o maquinarias que son alimentadas con gran voltaje y que requiere de gran fuerza. Tal es el caso de los motores eléctricos industriales, los equipos de refrigeración que requieren bastante energía, los equipos de soldadura que son para trifásica, los ascensores, en fin, una serie de elementos que requieren bastante fuerza para su funcionamiento. Estamos hablando de fuerza electromotriz, ¿no? Está representado como con una estrella, el sistema trifásico. Observemos aquí, en nuestra presentación, en el monofásico, pues observe que tenemos las tres fases representadas por R, S y T, y N que me representa el neutro, ¿de acuerdo? Se puede tomar una fase a la vez, entonces una que representa 120 voltios más el neutro para cerrar el circuito. De la misma manera se puede utilizar para las otras dos fases, ¿de acuerdo? A diferencia del sistema trifásico, entonces se ha de tomar, recuerde, dos fases. Bueno, aunque el trifásico tiene tres fases para poder ser utilizado, pero se toman dos fases que me suman 240 voltios y se ha de cerrar el circuito, obviamente con el neutro. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente tema. Recuerde que vamos a identificar los diferentes tipos de conductores eléctricos, no sin antes hacerles una breve reseña, tal como se las había realizado cuando estuvimos en grado sexto, que veíamos los diferentes materiales que habían, tanto en lo cotidiano como en lo industrial. Y si bien recuerdan, les había mencionado en algún momento que la tabla periódica de los elementos químicos, su composición es aproximadamente un 80% de metales. Eso es lo que representa aproximadamente nuestra naturaleza, ¿no? Metales. Y hay algunos que tienen algunas características primordiales. Hay algunos que son más conductores eléctricos, otros que son más conductores térmicos, otros que son más dúctiles, otros que son más maleables. Y el que es más utilizado en la rama eléctrica y electrónica es el cobre, por su alto grado de conducción eléctrica. Aunque ese no es el elemento químico más conductor eléctrico, es el oro, pero pues imagínense que todas las instalaciones se hicieran en oro, ¿no? Ya sabríamos qué pasaría. Existen varios tipos de conductores eléctricos. Aquí les menciono en su guía 4 fundamentales: los alambres, los cables, el cable paralelo o dúplex, que es el que comúnmente uno manipula, el cable de la plancha, de la estufa, del televisor, del que sea, comúnmente son dúplex, y otros que son cordones. Bueno, los alambres
pues son aquellos que están formados o conformados por solo un hilo sólido, ¿no? Uno solo. Son generalmente gruesitos, se utilizan para las instalaciones eléctricas residenciales, ¿vale? Y pues como casi todos, o la mayoría, están cubiertos o recubiertos por plástico, por un polímero, ¿no? Pues obviamente es un aislante. Se lo podemos encontrar aquí en la presentación. Este será el alambre, a diferencia de este que será el cable, que lo podemos observar aquí en la guía número 10. Son varios hilos sólidos, ¿cierto? Varios, obsérvelo, varios. En un mismo conductor son varios hilos sólidos. O sea, el cable está compuesto de alambres, obviamente. ¿Sí? Tienen mayor flexibilidad, obvio, es muy fácil torcer, entrelazar, en lo posible para hacer algún empalme o algún arreglo de alguna toma corriente. Uno tiene que trenzar los alambres, hacerle como uno solo para que me genere mayor agarre. ¿De acuerdo? El dúplex, pues obviamente son dos cables, ¿cierto? ¿Para qué se utilizan? Pues obviamente para cerrar nuestro circuito. Entonces ahí contamos de una vez con uno que va a ir para la fase y con otro que va a cerrar el circuito con neutro. ¿De acuerdo? Esos serían los principales conductores eléctricos que encontramos. Si usted quiere ilustrarse más, puede buscar por internet diferentes tipos de conductores eléctricos y allí los encuentra fácilmente. Bien, aislamientos. Entonces pasamos a nuestra siguiente temática. Entonces, obviamente nosotros conocemos los aislamientos, pues son aquellos materiales que recubren los conductores. Ya hemos mencionado que son en plástico, en polímero, pues para brindar la seguridad al usuario, ¿no? ¿Cierto? Aquí menciono en la guía que en otras ocasiones se utiliza el asbesto para poder también hacer ese tipo de aislamiento, ¿vale? Encontramos varios tipos de aislamiento. Primero veamos aquí nuestra presentación, pues son cilindros, ¿cierto? Bueno, aquí encontramos un aislamiento muy particular del cable coaxial. Miren todo ese aislamiento que tiene, ¿sí? Entonces están representados por dos letras. Esos son los tipos más comunes de aislamiento. TW, pues la letra T significa thermoplastic en inglés. W, pues water, ¿no? De agua. Entonces es el aislamiento que resiste más a la humedad. El TH, que sería thermoplastic hot, es el aislamiento resistente al calor. El THW, pues es la combinación entre los dos anteriores, tanto para calor como para humedad. Pero mire que la temperatura que puede resistir son 75 grados Celsius. Y el THHN, que es el aislamiento que además de resistir calor hasta aproximadamente 90 grados centígrados, también a la abrasión. La abrasión, pues es una capacidad que tienen algunos materiales para poder desgastar otros. Pues recordemos que todos estamos en constante fricción con algo. ¿Cuál sería el ejemplo más típico? Pues la lija, ¿no? La lija tiene una capacidad de poder desgastar otro, ¿no? De acuerdo a su capacidad de abrasión. Eso se utiliza generalmente con aquellos conductores eléctricos que están al aire libre, que por alguna situación se dejaron fuera de un ducto, que generalmente no es permitido, ¿cierto? Pero entonces si hay algún constante roce, entonces ese tipo de aislamiento THHN va a facilitar o no va a permitir que se presente dicho desgaste. Bien, chicos, ya en la siguiente parte del videoclip continuamos con nuestra enseñanza.